Bienvenidos, querido suscriptor. Hoy te traemos un vídeo muy especial que estamos seguros te conmoverá. En nuestro canal, nos hemos dedicado a contar historias de vida real que nos enseñan el valor de la perseverancia, el amor, la amistad y la esperanza. Y en esta ocasión, tenemos una historia que nos ha dejado sin palabras. Una historia llena de altibajos, pero también de momentos de felicidad y superación. Una historia que nos demuestra que, a pesar de los obstáculos que se nos presenten en la vida, siempre hay una luz al final del túnel. Así que te invitamos a sentarte, relajarte y dejarte llevar por esta emotiva historia. No te la pierdas. Samantha Gruber es la fundadora de la conocida empresa llamada Guías, así que seguramente todos han escuchado su nombre. Después de todo, ha aparecido en múltiples listados de personas influyentes y liderando las listas de las mujeres más exitosas. Esto es algo que siempre ha soñado y con su pasión inquebrantable lo hizo realidad sin importar los desafíos que la vida le presentara. Samantha nunca se rindió y se mantuvo firme. En una sociedad patriarcal no es fácil hacer todo esto por tu cuenta, lo cual es altamente frustrante y puede hacer que uno quiera rendirse con todos los desafíos que conlleva. Sin embargo, cada vez estamos viendo a más mujeres en la industria liderando empresas y demás, aunque pese a eso, aún tienen un largo camino por recorrer. Pero hasta los pasos más pequeños importan. Todo es un excelente progreso. Todos sabemos que nada en la vida es fácil, pero ¿debemos llegar tan lejos? Hace 7 años ella ni siquiera podía imaginar dónde estaría ahora. La cantidad de adversidades que tuvo que enfrentar para obtener aprobaciones, las duras críticas de los posibles inversores, el rechazo y los interminables colapsos que fueron suficientes para aplastarla. Pero había un pequeño rayo de esperanza en su corazón que nunca se apagó, incluso después de todo lo que había pasado. No había forma de que renunciara a su sueño, aunque muchas veces lo quisiera desesperadamente. Samantha fue criada por una madre soltera, porque su padre falleció cuando apenas tenía 6 años. Fue en un accidente de avión cuando regresaba a casa de un viaje de negocios. No tuvieron una vida fácil después de su fallecimiento. Sus corazones se sintieron vacíos e incompletos. Lo que ahora es fácilmente accesible para las mujeres no era tan fácil en aquel entonces. La falta de oportunidades y la forma en que la sociedad te mira con desprecio pueden ser bastante desmotivadoras, pero su madre se aseguró de darle la mejor infancia y hacer todo lo posible para que Samantha no sintiera tanto la ausencia de su padre. Le brindó todo y siempre apoyó las ideas y metas de Samantha. Era su mayor sistema de apoyo, su inspiración. Así que pensar en su madre durante estos tiempos difíciles encendió esa determinación nuevamente. Iba a hacer que su madre se sintiera orgullosa siguiendo sus pasos y sin rendirse independientemente de lo que sucediera. Con una firmeza total, Samantha lo intentó una y otra vez y finalmente logró encontrar un inversor que los entendió a ellos y a su visión, y vio un potencial increíble en ellos, lo cual, francamente, muchos no entendieron por qué sus ideas estaban orientadas al futuro. Aún así, ahora las mismas personas que la rechazaron querían tener asociaciones con su empresa. Volviendo a aquel día en que conoció al amor de su vida, Antonio Rogers, un joven y apuesto profesor de historia en la prestigiosa Universidad de Oriente, que parecía que a todos les encantaría. Samantha y su equipo visitaron diferentes instituciones para invitarlos a su inauguración, con el propósito de inspirar a los jóvenes interesados en contribuir con sus ideas para el bienestar de la sociedad, o simplemente para ayudar a hacer realidad sus sueños. Podrían asistir para recibir apoyo y tal vez obtener cierta exposición a través de esto. Así que, si en un futuro estaban interesados, tendrían una idea de cómo funciona su compañía.
Antonio fue asignado por el decano para guiar al equipo de Samantha por la zona, llevándolos a cada aula para ayudarlos a promocionar su evento. La mejor característica de Antonio eran sus ojos. Eran de un marrón miel y tan profundos y hermosos que podrías perderte en ellos. Pasaba algo al establecer contacto visual con él, se sentía demasiado intenso. Tal vez era por sus características tan refinadas, aunque puede que significara algo malo. Se sentía bastante íntimo para Samantha y no sabía qué pensar al respecto, pero se sentía nerviosa, lo que hacía que su corazón se acelerara. La forma en que hablaba, también, se perdía en ensoñaciones, pero tenía que despertar porque esto era un evento importante para ella. No podía simplemente ignorarlo estando distraída, necesitaba controlar sus emociones, ya que había decidido volver a la universidad la próxima semana. Y en ese momento necesitaba tener control y concentración. Antonio y Samantha intercambiaron muchas miradas ese día, lo que mostró sentimientos mutuos, mientras Samantha dejó la presentación para la próxima vez. Antonio fue directo, estaba decidido y anexó una pequeña nota con su número de teléfono en la carpeta de los documentos que ella estaba llevando, pero Samantha no la vio hasta el día siguiente, mientras organizaba los documentos y se aseguraba de tener todo para ir preparada a una visita en otra universidad. Después de analizarlo, decidió no apresurarse demasiado, dado que quería tomarse su tiempo para quedar con él, ya que le gustaría inundar a su posible pareja con todo el amor y cariño, como también darle la mayor atención posible. Entonces, probablemente sería mejor si hiciera esto después de que todo terminara, porque en ese momento el proyecto era lo único que tenía en su mente. Fue uno de los eventos más críticos en su vida, y no podía correr ni el más mínimo riesgo. Aún así, sonrió sabiendo que el sentimiento era mutuo, y rápidamente guardó su número antes de irse y continuar con su día. Esa semana pasó como una brisa, mientras se preparaban para la convención entre la inauguración, la ceremonia y la competencia final. Todos estaban llenos de estrés, pero sentían que esta vez valdría la pena. Samantha y su equipo se entregaron completamente, dándolo todo. Tenían que hacerlo y cuando finalmente llegó el día de la ceremonia, su ansiedad había aumentado. Ese día pasó demasiado rápido. ¿Cómo era posible? Pero fue impresionante cómo habían llegado tan lejos y a pesar de la gran ansiedad que sentían. También estaban emocionados, por ver lo que el futuro les deparaba. Mientras presentaban sus ideas a diferentes inversores, se empezaron a sentir más cómodos y en paz, porque en este punto estaban muchos más familiarizados que antes. Podían enfocarse en otras cosas también. La sala empezó a llenarse a medida que pasaba el tiempo, y mientras Samantha iba a tomar un descanso, vio caras vagamente familiares. Con todo lo que estaba sucediendo, no podía recordar exactamente quién era quién y justo cuando estaba perdida en sus pensamientos, vio caminando hacia ella a este hombre con cabello castaño oscuro peinado hacia atrás con gel, piel ligeramente bronceada, finos rasgos faciales y ojos color miel vistiendo un traje de color gris. Se sintió muy intimidada, pero se dio cuenta de que lo había visto antes, aunque no podía recordar dónde, y parecía como si él hubiese leído bien su rostro, y le preguntó si lo había olvidado tan pronto, ya que solo había pasado una semana. En ese momento, Samantha suspiró aliviada de que no fuera algún acosador que venía a hacerle daño. Se alegró al ver que era una cara familiar que había estado deseando ver, pero no había tenido tiempo de considerar todo lo que estaba pasando y todo lo que había estado preparando. Le explicó brevemente que ese era su gran día y tenía que hacer que valiera la pena el esfuerzo, así que volvió a su puesto. Antonio se quedó allí durante todo el evento, asegurándose de apoyar a Samantha con todo lo que tenía, aunque apenas la conocía. Sabía que su proyecto tenía mucho potencial y lo útil que sería más adelante.
Le parecía muy impresionante y no solo eso. Antonio estaba interesado en cosas relacionadas con la tecnología. De hecho, casi eligió estudiar ingeniería informática en la universidad, pero se sintió que era mejor como un interés que como una carrera, ya que quería que fuera un placer para él y no una carga, por lo que eligió disfrutarlo sin presiones. Finalmente llegó el momento que todos habían estado esperando. La selección final, ganar, era un paso crucial. El salón estaba tan tenso que se podía sentir la tensión en el silencio y en las caras ansiosas de los participantes, como también en sus manos temblorosas. Los equipos se tomaron de las manos para apoyarse mutuamente y cerraron los ojos cuando se anunciaba al último equipo. En ese momento sus corazones latían tan fuerte que incluso podían oírse. El presentador subió al escenario, su discurso llevaba mucha ansiedad y tenía a todos al borde de sus asientos. Especialmente Antonio parecía estar muy preocupado y ansioso, porque anhelaba con gran ahínco que el equipo de Samantha ganara. Luego de un breve discurso, comenzaron a anunciar al tercer y segundo lugar, y finalmente el primer lugar. Todo tipo de pensamiento cruzaban sus mentes mientras sudaban profundamente, sosteniendo sus manos húmedas juntas y cerrando los ojos con desesperación por ganar. Y finalmente el momento que todos habían estado esperando. El presentador le preguntó al público, ¿quién ganará el primer lugar? ¿Cuáles son sus suposiciones? Mientras todos en el público gritaban sus respuestas en armonía anhelando el anuncio. Y el premio es para... El salón quedó en completo silencio. Samantha Gruber y su equipo, representantes de guías, por favor suban al escenario. Después de escuchar eso, Samantha y su equipo subieron al escenario con lágrimas corriendo por sus rostros y con sonrisas tan grandes que no entraban en sus caras. Sus ojos se iluminaron con una alegría que no puede ser explicada con palabras. Hay que sentirla para entenderlo, especialmente los de Samantha. Le dolían las mejillas de tanto sonreír, ya que nunca había sido tan feliz y no es para menos. Su sueño de toda la vida finalmente estaba en proceso de hacerse realidad. Al menos el primer y más importante paso, que ya es un gran avance y un progreso fenomenal. Mientras recibía su premio, sus ojos se dirigieron hacia Antonio, quien parecía igual de feliz y emocionado que ellos por ganar. Y notar eso hizo que el corazón de Samantha sintiera paz. Samantha y su equipo fueron invitados por Antonio a una cena de celebración en uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Ya habían sido un día muy estresante para Samantha y quería que terminara de la mejor manera posible y su corazón no podía soportar tanta felicidad. Fue uno de los mejores días de su vida, estaba en su mejor momento, cumpliendo sus sueños, haciendo orgullosos a sus padres y estaba a punto de conocer a su futuro esposo, lo que hacía que su corazón se volviera loco. Tuvieron un gran buffet que disfrutaron al máximo mientras conversaban todos los obstáculos por lo que tuvieron que pasar en su viaje para llegar a este punto, y cómo las cosas no habían sido tan fáciles. Aún así, no se rindieron aunque quisieron hacerlo. Juntos se convirtieron en un sistema de apoyo mutuo y ahora comparten un vínculo inquebrantable. Antonio estaba fascinado por su historia de éxito, por cómo permanecieron tan fuertes incluso después de ser golpeados por la vida de las formas más brutales posibles. Se estaba haciendo tarde y los miembros del equipo estaban más allá de exhaustos, especialmente Samantha. El equipo se fue y justo a tiempo, por poco, los deja el autobús, así que se fueron todos excepto Samantha. Ella se quedó atrás con Antonio y juntos decidieron tomar unos tragos para celebrar su éxito. También fue una excelente oportunidad para conocerse mejor y obtener una visión más profunda de las motivaciones, metas y más de cada uno. No se emborracharon lo suficiente como para llegar a un punto de haber hecho cosas de las que podían arrepentirse, pero sí hubo un ligero mareo con el habla arrastrada y mejillas sonrojadas. En el caso de Samantha, ella tenía una tolerancia bastante baja al alcohol y por otra parte, Antonio no parecía ni siquiera un poco borracho. Cuando terminó la noche, Samantha no estaba en condiciones de irse a casa sola.
así que Antonio decidió llevarla a casa de manera segura en su auto. Fue impresionante que pudiera entender su dirección, incluso con el habla confusa, y muy pronto la llevó a su departamento. Antonio tomó las llaves de su cartera antes de entrar, la acostó en la cama y se fue. Al día siguiente, Samantha se despertó con algunas notas adhesivas en su casa, lo que fue extraño porque su compañera de cuarto estaba fuera de la ciudad, por lo que estaba viviendo sola. ¿Quién podría haber sido? Fue a la cocina a buscar algún medicamento para la resaca y también decidió calentar una sopa para aliviarla un poco. Agarró su teléfono y vio las llamadas y mensajes perdidos de Antonio, comentándole que había dejado lo necesario para calmar la resaca en la cocina. Espera, ¿resaca? ¿Estaba borracha anoche? ¿Hice algo de lo que me arrepentiría? ¿Por qué de repente es amable? Apenas lo conozco. Todos estos pensamientos empezaron a golpearse en su cabeza, pero este tren de pensamiento fue interrumpido por otra llamada telefónica, que ella contestó y escuchó. Finalmente te despertaste. ¿Qué te tomó tanto tiempo? Antonio se rió. Luego le hizo saber que había dejado algunas cosas para ayudarle a calmar el dolor de cabeza y que se asegurase de calentar bien la sopa, y Samantha le respondió que ya lo había entendido gracias a las amables notas que le dejó por toda la casa, pero sintió curiosidad y decidió preguntarle a qué se debía su llamada, ya que las notas eran muy claras y su respuesta fue simple y sincera: para escuchar tu voz. Eran solo las 11 a.m. y Samantha estaba siendo tan suave con un chico al que apenas conocía. ¿Cómo podía estar haciendo que su corazón latiera tan rápido? Avanzando rápidamente, comenzaron a salir más a menudo y su amor por el otro se volvió cada vez más apasionado. Desde tener citas en la biblioteca, donde Antonio hablaría sobre historia, hasta asistir juntos a todos los eventos relacionados, ir a cafés de videojuegos, andar en bicicleta por la ciudad y tener pequeños picnics de vez en cuando. Eso se convirtió en su pequeña escapada de las cargas de la vida cotidiana y de todas las luchas. Ellos eran el espacio seguro del otro, el hogar del otro. Después de todo, un hogar también se puede encontrar en una persona. Un año después, en la misma fecha en que se conocieron por primera vez en la universidad, donde Samantha estaba promoviendo el evento ceremonial con su equipo, Antonio decidió proponerle matrimonio en su lugar especial, donde siempre tenían sus picnics. El lugar estaba junto al río y siempre iban después de terminar de andar en bicicleta por la ciudad, y donde habían comentado los mejores y peores días del otro. Ese sitio tenía una carga emocional enorme para ellos, aunque para otros parecía que era solo otra propuesta ordinaria, pero ellos no eran los que se iban a casar. Samantha no se lo esperaba en absoluto, y a pesar de que Antonio no era precisamente el mejor disimulando las cosas, ella nunca se lo esperó. Estaban teniendo su picnic habitual y la tomó desprevenida, haciendo que su corazón latiera como loco mientras lloraba feliz y lo abrazaba lo más fuerte que podía. Su vida había cambiado y le estaba yendo bien, desde lograr sus metas de toda la vida hasta ahora estar comprometida con el amor de su vida. ¿Podría ser mejor? Es loco pensar cómo todo eso fue hace 7 años, mirando hacia atrás a sus momentos favoritos. Fue el primer vistazo para Samantha, porque la reacción de Antonio la dejó hecha un desastre. Tal vez valga la pena incluirlo en las ceremonias, porque lo hace todo tan único y conmovedor, poniéndote en todos los sentimientos, recordándote que estás a punto de tener uno de los eventos más importantes de tu vida, casándote con alguien a quien has amado incondicional y eternamente. Tener a alguien así a tu lado debe ser uno de los mayores privilegios de la vida. Él derramó lágrimas de alegría, impresionado por la hermosa que era su futura esposa. Para Antonio, uno de sus momentos favoritos fue leer los votos, y al leerlos, no solo ambos lloraron, sino que todos los demás también. Fueron escritos
con una pureza y hermosura indescriptible. Otros de sus momentos favoritos de la boda tenía que ser el baile. Comenzó como habían practicado, y al principio mantuvieron una elegancia digna de la realeza, pero gradualmente se volvió más y más caótico y divertido, haciéndolo uno de los mejores recuerdos, uno que duraría toda la vida. ¿A quién le importa la perfección de todos modos? Lo importante es que se divirtieron mucho. Han pasado 4 años desde que se casaron y tienen una hija de 3 años llamada Evana, a quien aman y adoran más de lo que sus corazones pueden contener. No hay nada que no harían por ella. Ella es realmente todo para ellos, su alma entera. Mientras tanto, la empresa de Samantha había estado prosperando, mejorando más que nunca, gracias a su ardiente pasión y al apoyo incondicional de sus seres queridos, especialmente su esposo, su sistema de apoyo. Había llegado muy lejos, convirtiéndose en una de las empresas tecnológicas más populares en todo el país. Samantha apareció en varias portadas de revistas debido a su gran influencia en la industria tecnológica y siendo una inspiración para tantas jóvenes, motivándolas a perseguir sus sueños como ella lo hizo y siendo firme en todo momento. A pesar de que enfrentarían momentos que las harían caer y querrían rendirse, aún así tienen que levantarse. La sociedad es despiadada, estamos solos y tenemos que trabajar duro por todo lo que soñamos. Nunca es fácil. Samantha acababa de terminar otra de sus entrevistas y aunque estaba agradecida por lo lejos que había llegado y estaba viviendo su vida mejor de lo que habría imaginado, viviendo todo su sueño, sentía que algo todavía faltaba. Aunque estaba más allá de agradecida por todo lo que tenía y por poder tener todo lo que siempre había querido, aún así, con el creciente éxito, tenía que poner más tiempo y esfuerzo en su trabajo y pasar más horas trabajando, ya sea en la oficina o en casa, lo que significa que no podría pasar tanto tiempo con su familia, lo que la hacía sentir tan triste y culpable por no poder presenciar los hitos de Evana tan a menudo como Antonio. No quería que Antonio sintiera que sería el único haciendo todo porque Samantha siempre estaba ocupada, para evitar la culpa de estar en la casa y ser incapaz de pasar tiempo con su familia. Aunque su corazón doliera, prefería quedarse en la oficina para terminar y llegar a casa tarde. En cuanto Antonio estaba cuidando felizmente a Evana, no era una carga para él, ya que ella significaba el mundo para él. Pasar tiempo uno a uno con su hija, dándole toda la atención que se merece y teniendo citas lindas de padre e hija en la heladería y comiendo bocadillos después de la hora de dormir. Al mismo tiempo, mientras Samantha dormía, su vínculo era irrompible. Es verdad cuando dicen que las hijas son más cercanas a sus padres, simplemente no pueden separarse. Él la dejaba en la guardería por la mañana e iría a la universidad para dar conferencias. Estaría de vuelta por la tarde para recogerla y pasar mucho tiempo juntos, esperando hasta que Samantha regresara a casa para pasar un rato con ella también. Aún así, antes de que se dieran cuenta, uno de ellos se quedaría dormido, por lo que no tendrían tanto tiempo para hablar debido a lo ocupada que había estado Samantha últimamente. Hablando francamente, esto lastimaba a Antonio, no poder pasar tanto tiempo como quisiera con su pareja. Una vez alguien le preguntó si alguna vez se había sentido inferior en comparación con su pareja. Samantha, ya que mientras que el éxito y carrera de Samantha habían despegado, los cambios de Antonio en su carrera y vida profesional no habían cambiado tanto. Aunque no le afectaba tanto, porque estaba contento haciendo lo que estaba haciendo, no tenía la necesidad de sentirse como si fuera el único sostén de la familia. Después de todo, es una sociedad contemporánea, y Antonio es un hombre respetuoso de la emancipación de la mujer, y está a favor de su empoderamiento. La sociedad probablemente lo percibiría como un hombre metrosexual, que parecía tener rasgos afeminados en comparación con la idea estándar de un hombre,
Ese tipo de hombre sería cariñoso, emocional, haría tareas del hogar y tendría un equilibrio del 50-50 en todo. Las citas entre Ivana y su papá se han expandido ahora a asistir a clases de baile juntos, lo que le recomendó una de las madres. Con eso, Antonio asistiría a la mayoría de los eventos preescolares de su hija, ya sea vistiéndola para la Semana del Color, el Día de las Frutas, juegos de rol, fiestas infantiles o todos los eventos preescolares que puedas imaginar, por lo que era bastante popular y destacaba entre los otros padres porque él era el único papá mientras que el resto eran madres. Dado que su apariencia era fuera de este mundo, las mujeres intentaban coquetear con él, pero él bromeaba con ellas de manera ligera, marcando la línea para que no se pasaran de la raya. Así que podrías decir que solo son amistosos entre sí. Samantha finalmente iba a tener un largo fin de semana y despejó su agenda para asistir al día deportivo de Ivana y ponerse al día con su familia. Además, necesitaba un descanso. Había estado entregándose por completo en el trabajo y estaba más allá de exhausta. Todo lo que necesitaba era a su esposo e hija a su lado, para que pudieran abrazarse y ver sus películas reconfortantes juntos. Llega el día del día deportivo y ambos padres están encantados de ver a su hija tener sus pequeños logros. Ahora realiza gimnasia y es una pequeña animadora. Mirándola coordinarse con su equipo hizo que sus corazones estallaran al ver lo adorable que se veía. Una mujer sentada junto a ella parecía estar comentando mucho sobre el desempeño de Ivana, lo cual era un poco extraño. No había nada malo en la actuación de la niña, pero cada vez que Antonio la animaba, esta mujer también lo hacía, como si estuviera tratando de impresionarlo, aunque tal vez Samantha estaba pensando demasiado en eso. Hacía años que no asistía a un evento escolar como este, pero esta mujer no le daba las mejores vibras y para añadir a su micro sospecha, Antonio tampoco estaba participando mucho en la conversación con Samantha. No parecía estar interesado y solo había algunas charlas, lo que lo hacía incómodo y hacía que la otra persona no quisiera continuar la conversación. Samantha trató de dejarlo pasar, tal vez porque había pasado un tiempo desde que hablaron, así que entendía un poco a Antonio y por qué estaba actuando así. Al día siguiente, Samantha se despertó sola en su cama, sin señales de Antonio o Ivana. Entonces vio sus mensajes de texto, donde le comentaba que estarían de vuelta de la clase de baile para las 3 p.m. Ella se arregló, limpió la casa y decidió sorprenderlos con una comida para cuando regresaran a casa. No era la mejor cocinera, pero dominaba el arte de hacer la mejor pasta e intentó hacer una cena muy elegante para los tres. Y también preparó un café para Antonio y un batido de helado de plátano para Ivana. Hacer esto la hizo sentir tan feliz, la culpa se estaba disipando lentamente y había un largo camino por recorrer, pero estaba comenzando a recuperar el tiempo perdido. Esperó y esperó, pero aún no había señales de ellos. El tiempo parecía congelado. No pasaba en absoluto y Samantha no estaba acostumbrada a que su vida sea lenta. Se había adaptado al ajetreo y al bullicio de la oficina y apenas tomaba descansos. Aún así le pareció agradable tener esa paz y calma de vez en cuando. Unos minutos después, Antonio regresó, estaba exhausto y cargaba a Ivana dormida en su hombro, agotada de la clase de baile. Cuando Samantha le pidió que la despertara para sentarse en la mesa a almorzar, él le dijo que ya habían comido en una cadena de comida rápida que estaba de camino a casa. Luego miró todo el esfuerzo que ella había puesto y le preguntó: ¿hiciste esto? Deberías haberme dicho algo para que no pasara por el autoservicio a comprar comida. Antonio hizo una expresión que expresaba tristeza pura, a lo que Samantha respondió dejando escapar un suspiro. Quería sorprenderlos a ambos y comenzar a recuperar el tiempo que no había podido pasar con vosotros. Ella sollozó y continuó: está bien, no pasa nada. La comida se puede calentar y comer más tarde.
Lo importante es que los tres estemos aquí y podremos pasar tiempo juntos, dijo ella, forzándose a sonreír y conteniendo sus lágrimas. Luego de eso, Antonio y Samantha intentaron ver una película juntos, una película que ambos habían elegido, pero nuevamente Antonio parecía estar perdido en un mar de pensamientos, distraído sin enfocarse mucho en la película, y pronto su teléfono comenzó a sonar sin parar. Justo cuando la película estaba en su clímax, él no prestaba mucha atención y estaba mandando mensajes a quien fuera esa persona, sonriendo y riendo de vez en cuando de una forma tan sutil que Samantha difícilmente podría notar, pero aún así ella lo hizo. Mantuvo la discreción y no dejó que sus emociones fluyeran y saltaran a conclusiones tan rápido. Así que cambió su enfoque de regreso a la película, porque, a diferencia de él, había estado esperando durante mucho tiempo verla y rara vez tenía días libres para hacerlo. Así que mantuvo la calma y no quería arruinar esto para ella misma, aunque sabía que algo estaba pasando, pero no tenía la fortaleza mental o la energía para lidiar con ello todavía. Así que siguió viendo la película, incluso cuando Antonio se fue al baño y dejó su teléfono en el sofá. Ella no se molestó en tomarlo a pesar de que tenía notificaciones continuas y de que no paraba de sonar. El día siguiente fue un poco mejor. Fueron juntos a la playa y lo pasaron bien, y Antonio participó con ella y la niña de la mejor manera. Aunque en la cabeza de Samantha sentía que en el comportamiento de su marido había algo raro, y también Ivana había notado que la relación entre sus padres se había un poco enfriado. De hecho, los niños son bastante sensibles en percatar cuando algo no va bien en casa. A veces las personas piensan que tener un hijo es la solución para salvar su matrimonio, o seguir como si todo va bien por el bien de sus hijos, si ya están. Pero se sabe que esa no es la mejor solución para nadie, y se crea un ambiente sofocante para casi todos los miembros de la familia, y eso no le hace bien a nadie. Después de pasar todo el día en la playa, viendo el atardecer, regresaron a casa, se ducharon y cayeron todos profundamente dormidos muy pronto. Samantha se despertó en medio de la noche a las 2 de la madrugada, con la garganta irritada y seca. Así que tomó sus gafas para salir a buscar un vaso de agua y descubrió que el lado de la cama de Antonio estaba vacío. ¿Dónde podría estar? Fue a la cocina para buscar agua y calmar su sed, y a ver dónde estaba Antonio, y en ese momento escuchó una voz tenue que la llevó al cuarto de baño para los invitados. Ya había tenido que aguantar sus sospechas lo suficiente y había logrado tener una actitud casi normal en esos días. Pero llegado a ese punto tenía derecho en saber qué estaba haciendo su esposo, hasta qué punto él no era fiel en la relación, por qué tenía que soportar esto aún más. Además, todo esto no solo le afectaba a ella, sino también a su hija. No podía entender lo que estaba pasando y menos que la familia se rompiera tan pronto, y lo que le preocupaba era cómo afectaría esto a su hija. Samantha tenía que saber lo que hacía su marido y a esa hora en el lavabo hablando con voz baja. Así que decidió apoyarse en la puerta del baño y comenzar a escuchar la conversación telefónica que Antonio estaba teniendo con esta persona desconocida. Podía escuchar la voz suave de una mujer hablando dulcemente con él, y luego preguntando acerca de encontrarse el sábado en la cafetería, mencionando su reunión en el evento preescolar. En ese momento le vino a la mente a la mujer que animaba a Ivana el día de gimnasia y se preguntó, ¿la mujer de la que sospechaba era ella? Su instinto le había estado avisando de algo en ese momento, pero ella se negaba en admitirlo. Tampoco tenía la certeza de lo que sentía. Regresó a la cama después de beber un vaso de agua y lloró hasta que su almohada quedó empapada. Después, cubriéndose con la manta, trató de dormir con todas sus dudas. ¿Cómo podría haber sucedido esto? ¿No era este su verdadero amor? ¿Qué pasó con la hermosa conexión que tenían entre ellos? ¿Era ella tan mala que él ya no la quería? Tenía infinitas preguntas, y su corazón dolía físicamente de una manera que no podía ser expresada con palabras.
El amor de su vida, después de todos estos años juntos, le había fallado. ¿Cómo podía ser? Solo había una forma para averiguarlo: salir el mismo día que él y confirmarlo con sus propios ojos, de una vez por todas. Y si esto era verdad, se divorciaría sin dudarlo, porque merecía vivir con alguien que la valorara y la hiciera sentir como si fuera la persona más importante de su vida, con alguien que no la descuidara y mucho menos la engañara ni a ella ni a su hija. Además, no se trataba de una relación de poco tiempo. Estuvieron casados muchos años y tenían una hija de 3 años juntos. La semana siguiente, ella actuó como si todo estuviese normal y nada hubiese sucedido, observando cuidadosamente lo que Antonio había estado haciendo y lo que tenía la intención de hacer. Notó que cada vez más estaba distraído y pasando más tiempo en las clases de baile, y cuando estaba en casa, por lo general estaba enviando mensajes con el teléfono. Antes de que se diera cuenta, llegó el sábado. Samantha pidió a uno de sus gerentes, con quien tiene más confianza, que le ayudara a llevar a cabo su misión de espiar a su marido. Le pidió que estuviera en el mismo café donde había quedado y que tuviera un auricular Bluetooth en su oído, para informarle todo lo que estaba pasando, mientras ella se quedaba sentada en el coche observando desde lejos lo que sucedía e interviniendo si fuese necesario. El colega de Samantha ya estaba en el café, disfrazado, actuando como si estuviese trabajando en su portátil, y Samantha debería estar de camino y llegar después de que le notificara que Antonio estaba en la cafetería. Samantha se aseguró de dejar a su hija en casa de su madre para evitar que se viera envuelta en este drama y tuviera impactos negativos que la pudieran afectar de por vida. Cuando Samantha estaba aparcando el coche al final de la calle, notó a una persona con una figura delgada y familiar con un vestido azul sin mangas caminando hacia el café. ¿Es esa la mujer del preescolar de Ivana?, pensó Samantha para sí misma. Así que sus sospechas parecían ser ciertas. Los vio saludarse con un abrazo, un largo y cálido abrazo, como si no fuera la primera vez, y en ese momento Samantha sintió que había visto lo suficiente, pero tenía que mantener la calma y le pidió a su colega que hiciera algún gesto para saber que podía escuchar bien. Lo hizo y funcionó de forma correcta, asegurándose así de que su auricular funcionara perfectamente. El colega mantuvo a Samantha al día de todo lo que estaba sucediendo y de lo que estaban hablando, pero lo que sucedió a continuación la hizo entrar al café gritando. Al ver que ambos se inclinaban uno hacia el otro para besarse, ya no pudo contenerse más. Así que entró en la cafetería, sorprendiéndolos a ambos con las manos en la masa y ahora enfrentándolos. ¿Hasta dónde han llegado los dos, ¿Cuánto tiempo lleva esto sucediendo? Deja de mirarme y respóndeme, gritó Samantha, ganando furiosamente la atención de todos los demás clientes del local. Pero Antonio comenzó a cuestionarla, echando más leña al fuego, y le preguntó: ¿cómo te enteraste si nunca estás en casa? Con un destello en sus ojos, y Samantha, aún más furiosa, le respondió: ¿es eso de lo que debería estar preocupada en este momento? Te pregunté primero, así que responde. Y tú, señorita, ¿no tienes ni una pizca de vergüenza? ¿No sabes que estás destruyendo una familia? Pensé que las mujeres trataban de apoyarse mutuamente y no de ser serpientes que se apuñalan por la espalda. Samantha, el lenguaje, mira cómo hablas con ella. Ella no hizo nada, gritó Antonio en una explosión de ira. Vaya, estaba defendiendo a esa mujer que acababa de conocer, dejando de lado a lo que había estado durante todos estos años, dejándola como si no fuera nada. Todo esto le dolió aún más, y para empeorar aún más las cosas, la mujer que estaba con Antonio de repente se encendió diciendo: ¿sabes por qué te dejó? Dios mío. Antonio, tenías razón, no tiene modales, solo molestas, dijo mientras rodaba los ojos y miraba hacia otro lado, y cuando Samantha escuchó eso se derrumbó y se podía escuchar su corazón romperse como si fueran pedazos de cristal. ¿Cómo podía su esposo decir esas cosas a sus espaldas?
¿Qué había hecho ella? El dolor era indescriptible. ¿Sabes qué? Ni siquiera quiero escucharlo. Con la forma en la que la defiendes, no necesito más pruebas y no tengo ninguna esperanza contigo. No puedo creer que este día haya llegado tan pronto. Pensé que nuestro amor era real. Me has hecho mucho daño. Por favor, déjame. Ni siquiera pensaste en nuestra hija, respondió con la voz entrecortada. ¿Quién eres tú para decir eso? Apenas estás en casa. Soy yo quien pasa tiempo con ella. La llevo al colegio y en todas partes. Ella está mucho más cerca de mí de lo que está de ti. Eso no dice mucho. No eres tú el que ha estado ausente la mayor parte del tiempo, replicó Antonio, y la mujer asintió. No intentes manipularme, Antonio. He hecho todo lo que pude. Sé que también es mi culpa y que debería haber estado allí. Pero ¿crees que todo estaba bajo mi control? Pensé que apoyabas mis metas como yo apoyaba las tuyas. ¿Qué estoy haciendo aquí? Todavía. Me voy. Samantha se dirigió primero a la mujer y le preguntó si de verdad pensaba que todo iba a salir bien con Antonio. Pues, si ese hombre le hizo tal daño a ella, quien era su esposa, no se podía imaginar qué sería capaz de hacerle a ella. Después de eso, Samantha se fue inmediatamente y salió corriendo del café. Se subió al auto y se dirigió a la casa de su mejor amiga, Lisa, para contarle lo que había sucedido. Lisa había sido una de sus amigas desde el primer día, estando allí la una para la otra en cualquier momento. Se conocieron en un campamento de verano y descubrieron que en realidad iban a la misma escuela y ni siquiera lo sabían. Se volvieron muy amigas en poco tiempo. Incluso, después de estar alejadas la una de la otra durante meses o años, su vínculo fue inquebrantable y aún estaba así, y no hay nada que pueda arruinar su amistad. Samantha siempre le hablaba de Antonio a Lisa, y nunca hubiera pensado que esto podría pasar en la pareja, ya que se veían muy enamorados. ¿Cómo podría haber pasado? ¿Cómo podía haber sido infiel a Samantha y dejarse llevar con tanta facilidad? Todos estos años no significaban nada para él. Lisa estaba completamente segura de que Samantha tenía que divorciarse de él. Este tipo de comportamiento es intolerable y no se puede perdonar. No merecía estar con un hombre así que no le importaba nada de ella. La casa donde vivía Antonio y Samantha era de propiedad de Samantha y pronto iba a echarlo, así que, para empezar, movió sus pertenencias a la habitación de invitados porque no podía hacerlo de inmediato. Pero lo advirtió y le dijo claramente que tenía que irse lo más pronto posible. Mientras tanto, tuvo que aguantarse para mantener la paz en casa por el bien de Ivana. En el proceso de obtener todos los papeles de divorcio, Antonio seguía intentando volver con ella, rogándole que no llegara tan lejos, disculpándose de rodillas y pidiéndole perdón de todas las formas posibles. Sin embargo, aunque Samantha estaba decidida de seguir con el divorcio, decidió darle una oportunidad, escuchando sus disculpas, sin darle pero ninguna oportunidad de reconciliación. Podría seguir reuniéndose como amigos en lugar de parejas, porque obviamente no pueden volver a lo que solían ser. El daño ya está hecho, y la confianza que tardó años en construirse se rompió en cuestión de momentos. En este momento de su vida, Samantha sentía que necesitaba una semana para sí misma para recuperar el enfoque. Todo había llegado a un punto muerto, pero tenía que ponerse a sí misma en primer lugar. No podía dejar que su vida se desmoronara completamente de esa manera y seguir trabajando como si nada hubiese pasado. Ha sido una de las peores semanas para ella. Se quedó completamente sola en su apartamento. Dejó a Ivana en casa de su madre porque lo que estaba sucediendo entre Antonio y ella podía afectarla demasiado. Quería evitar eso por el momento porque se estaba volviendo demasiado intenso y ella estaba en su peor momento de su vida. Todo lo que le estaba pasando la hizo reconsiderar su forma de vivir. ¿No era su pasión y sus aspiraciones las que le daban color a su vida? ¿Cómo pudo confiar en una persona así?
Como siempre pasa en la vida, las situaciones cambian, nosotros evolucionamos y nuestras prioridades también. Eso está bien y es normal. En la vida no hay reglas rígidas, todo es movimiento. Lo que le ha pasado es que se había entregado tanto ese hombre y el trabajo que nunca pensaría que algo así pudiera pasar. Su vida parecía tan perfecta y en un par de días había cambiado por completo. Lo más importante es que no se perdiera a sí misma. En los últimos tiempos había dejado de cuidarse a sí misma y aunque su vida parecía estar yendo bien, antes de lo que pasó con su marido realmente no lo estaba. Había estado descuidándose durante demasiado tiempo y no podía pensar con claridad sobre su vida, porque con cada pensamiento surgían 1000 preguntas relacionadas, pero cada una de ellas sin respuesta, lo que hacía entrar en un sentimiento de frustración. Después de una semana, esa noche, decidió salir de casa para dar un paseo y despejar su mente de todo lo que había estado sucediendo. Se peinó el cabello en una cola de caballo, cepillándolo y recogiéndolo. Después de días, se puso ropa deportiva y una chaqueta cortavientos. Incluso hacer eso contribuyó a que se sintiera mejor. Sacó su teléfono tratando de encontrar su lista de reproducción de los años 2010 para despegar completamente su mente y no seguir pensando, y salió de casa. Mientras corría sus 5 kilómetros de entrenamiento, pasó por el río, el lugar donde solía hacer picnics, el lugar donde él le propuso matrimonio. Es loco cómo pasa el tiempo. Le hizo sentir dolor en el corazón, pero no tanto como antes. Estaba empezando a aceptar que esto había terminado. No todo siempre resulta ser como uno lo imagina. Quizás sea para mejor. Esta forma de pensar le daba a Samantha la oportunidad de enfocarse en ella misma, en su hija y en su bienestar. Claramente no fue la mejor manera de despertar, pero era necesario para que sus vidas tomaran otro rumbo. Luego se dirigió a una tienda para comprar una bebida refrescante y algunos alimentos preparados y listos para comer, ya que no estaba en su mejor momento en esos días y no tenía energía para cocinar. Estaba muy nerviosa mientras tomaba su bebida. Se dio cuenta de que no había estado enfocándose en sí misma todo este tiempo. Ese era el problema, lo que frustró y la agitó, porque había estado ignorando su bienestar y había sobrepasado sus límites en términos de trabajo, lo que afectó a ella misma y a toda su familia. Se dio cuenta también que dedicaba mucho tiempo a su trabajo, dejando de lado la familia. Este pensamiento la empujó a contactar a Antonio, pidiéndole de reunirse el día siguiente para hablar. Él aceptó de inmediato porque la culpa lo estaba consumiendo vivo. Quizás la familia no se había roto solo por culpa de Antonio. Fue extremadamente incorrecto e inaceptable de su parte hacer lo que había hecho. Pero Samantha, sin saberlo, contribuyó a todo esto también, no estando muy presente para su familia y apenas teniendo tiempo para pasar algunos momentos con ellos. Había perdido así sus conexiones emocionales. Al día siguiente se reunió con su marido en una cafetería. El encuentro fue bastante incómodo y ambos no podían hablar después de haber reflexionado bien lo que tenían que decir, siendo conscientes de que eran culpables los dos. Antonio rompió el silencio disculpándose sinceramente con Samantha, hablándole de cómo se había sentido inferior a su pareja y cómo comenzó a verse afectado por las preguntas que le hacían los demás. Ella era la CEO de una de las empresas de tecnología más grandes del país y él solo era un profesor de historia ordinario en una universidad comunitaria. Odiaba admitirlo, pero se sentía inferior y que no era el mismo nivel de su mujer, al mirar a los que la rodeaban y a todos en general. Al escuchar todo lo que estaba diciendo Antonio, Samantha comenzó a llorar. ¿Cómo podría no haberse dado cuenta de todo esto? Él sufrió mucho y ella ni siquiera se había dado cuenta. La hizo sentir horrible. ¿Qué tipo de pareja era ella que ni siquiera se acercaba a su esposo para ver si estaba bien y necesitaba su apoyo? No debería haber llegado a ese extremo donde era visible que él estaba sufriendo. Ella debería haberlo detectado.
incluso antes de que pasara todo lo que había pasado en esos días. Para empeorar las cosas, Antonio agregó que mientras tenía una esposa exitosa, comenzó a verse afectado por cómo los demás lo percibían y porque no era el único sostén económico, a pesar de que ambos habían acordado dividir las responsabilidades a mitad. En ese momento estaba dominado por su masculinidad reprimida. Quería ganar algún tipo de control y sentirse poderoso, así que comenzó a engañarla, aunque con sinceridad nunca estuvo realmente interesado a esa mujer. Se obligó a hacerlo para subir su ego, lo cual fue muy inmaduro de su parte. ¿Tenía que haber llegado tan lejos? Samantha asintió en respuesta, haciendo lo posible para entenderlo. Pero empeoró cuando Antonio reveló tener una adicción al juego. Era algo que hacía para distraerse y lidiar con todo lo que estaba pasando. En realidad no lo necesitaba, pero el placer de los juegos de azar le llevó a una nueva reincidencia en el juego. A los 20 años era un jugador patológico y era una de las cosas que más le apetecía en los momentos más oscuros de su vida. Pero afortunadamente se reencontró con uno de sus compañeros de universidad más cercanos, que le recomendó a un psiquiatra de confianza para que le ayudara a superar su adicción. Al ser más joven, superó fácilmente su adicción, afortunadamente sin tener que utilizar calmantes. Pero esta vez, cuando volvió a recaer, empeoró. Dejó de ir a la universidad a dar clases. Se saltaba las lecciones sin importancia. Apostó tanto dinero que comenzó a perder todo lo que tenía. En ese momento, ni siquiera la universidad quiso seguir apoyándole porque se había portado mal y había arruinado su reputación perfecta. Empezó a darse cuenta de por qué había hecho todas esas tonterías. Samantha nunca imaginó que podría haber llegado tan lejos. Entonces le comentó lo que ella había entendido en esos días y que se sentía tan culpable como él de haber arruinado la relación excepto por el engaño. Se dio cuenta que había hecho muchas cosas mal y se había vuelto codiciosa, persiguiendo el éxito, olvidándose de sí misma y de su familia, esforzándose hasta el punto en que perdió su identidad y todas sus relaciones. ¿Cuál era el propósito de todo esto? Sus sueños la habían arruinado y no podía describir lo devastada que se sentía. No pudo contener las lágrimas mientras le contaba lo que había estado pensando y concluyó que debían tomarse un tiempo para calmarse después de expresar todos sus sentimientos. Bebieron un chocolate caliente para relajarse y hablar sobre cómo seguir adelante. Fue un gran alivio poder liberar todas las cargas emocionales y llorar a corazón abierto. Ahora estaban tomando su chocolate caliente cuando el otoño estaba a la vuelta de la esquina. Las noches habían empezado a ser más tranquilas y los colores de las hojas estaban cambiando. Así como las estaciones cambian, Antonio y Samantha estaban entrando en otra temporada, otro capítulo de sus vidas. Decidieron que lo mejor era que siguieran siendo amigos porque, aunque sus conflictos eran fuertes, también lo era el nivel de unión que había entre ellos. Era fundamental para ambos, ya que se habían perdido los sentimientos amorosos que sentían el uno por el otro. Aunque tenían que mantener el contacto debido a la educación común de Ivana, no querían que se desorientase respecto a su verdadera identidad y tuviese una infancia difícil en la que uno de los padres se mostrase rencoroso con el otro. Ivana lo era todo para ellos y harían todo lo posible por darle la mejor vida, tanto por separado como juntos. Cerraban este capítulo en buenas relaciones. Ambos eran libres. Samantha por fin se sentía libre. Una vez finalizado el divorcio, su sensación de alivio fue inexplicable. Sentía que le pesaba poco, como si se hubiera quitado años de encima. Ahora solo quedaba saber cómo explicárselo a Ivana. Tenían que ser sinceros. Después de todo, era mejor para ella que se enterara ahora y no sentirse traicionada más tarde.
Además, habían terminado su relación en buenas intenciones y seguirían siendo amigos porque querían crear un buen ambiente para el crecimiento de ella. Pero, ¿sería suficiente? Decidió suspender el trabajo por un tiempo, no cerrarlo del todo, sino limitarse a lo que habían prometido, y no realizar ni idear nuevos proyectos o acuerdos, porque quería tomarse un descanso aunque le doliese. Tras su divorcio con Antonio, aprendió que es importante hacer las cosas esenciales para ella misma, aunque al principio resulte incómodo, a la larga es mucho mejor centrarse en sus prioridades. En los últimos años, su trabajo le había hecho tanto mal como bien. Ya no podía funcionar durante más de 8 horas con las últimas gotas de combustible. Y esos días se habían acabado. Ahora tenía que volver a ponerse las pilas y seguir adelante lo mejor posible para ella y su hija.